Estamos en esta tertulia de jueves 22 de septiembre de 2022. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Seguimos con la política, pero con otro tema. El senador Guido Manini Ríos se reunió el martes con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la sede de la coalición de izquierdas para plantearle la creación de un ámbito multipartidario destinado a pensar políticas de Estado. A la salida del encuentro, el líder de Cabildo Abierto precisó, tal como viene haciendo en los últimos días, que procura conformar un espacio en el que los partidos con representación parlamentaria puedan presentar los aportes que se tienen en los grandes temas que trasciendan a una administración de gobierno. Yo diría que la disposición a dialogar, la disposición a defender el trabajo nacional, a enfrentar la pobreza infantil, a buscar soluciones al gigantesco problema demográfico que tiene el país, a conversar sobre la inserción internacional, o sea, a esos grandes temas que nosotros hemos presentado, hablar del tema seguridad, hablar del tema droga, un tema que para nosotros es prioritario, es esencial tratarlo de una vez por todas. Son generaciones que estamos perdiendo en el anca de lo que es el avance de la droga en el país. Bueno, yo creo que son temas en los cuales seguramente va a haber puntos de acuerdo. Por su parte, Fernando Pereira aseguró que el Frente Amplio analizará con profundidad la propuesta de Cabildo Abierto. El Frente Amplio le dejó al gobierno actual un libro sobre la estrategia 2050, Prospectiva 2050, donde construía 6 cadenas de valor, donde el Uruguay podía cimentar su desarrollo futuro. Ese libro fue, digamos, de alguna manera archivado. Ese formato de debate, es decir, pensar el Uruguay 30 años para adelante. Bueno, nosotros si estuvimos dispuestos a pensar el Uruguay 30 años para adelante, hoy estamos dispuestos a hacerlo. Pereira observó que en estos primeros años de gobierno se han visto muchas políticas refundacionales y añadió: ojalá Manini convenza a sus socios de gobierno de que una buena manera de construir políticas hacia el futuro es dialogando, dijo. Bueno, ¿cómo vieron este encuentro y lo que dejó, sobre todo, bueno, estas posibilidades abiertas? ¿Quién quiere empezar? Empiezo. Ah, bueno, dale. Después de la reunión que convocó Miranda, ay, Miranda, me vuelve, no sé, es una pesadilla, Fernando Pereira, de todos los partidos que tuvo su resultado, su clima, etcétera. Después de la cantidad de veces que Cabildo Abierto planteó temas en la, digamos, en la concertación multicolor, en el gobierno multicolor, sin tener prácticamente ningún resultado. Cualquiera entiende que si se va a una reunión de múltiples partidos para analizar ciertos temas, siente Cabildo Abierto que tiene muchas más posibilidades de que sus planteos tengan otra posibilidad de ser exitosos. Segundo, los planteos que él expone en su posición son notoriamente, uno puede decir que uno sí, uno no, pero en el conjunto son aquellos temas que yo estoy absolutamente convencido que o el país los encara en su conjunto, aún con diferencia, buscando el acuerdo como el elemento fundamental. Por ejemplo, el tema de los asesinatos y de la inseguridad. Nosotros tuvimos nuestro fracaso, ¿o no? ¿Ah? Y se terminó la historia de explicarlo por la vía de la herencia maldita, ya no le importa un pito a nadie. Entonces, el problema es resolver el problema. Entonces, si este encuentro de partido fuera para discutir temas puntuales, para buscar caminos, sin desconocer el papel de cada uno, el gobierno es el gobierno y la oposición es la oposición. El debate político, programático, cultural, ideológico seguirá su curso, y es notorio que con Cabildo Abierto tenemos esas diferencias, de repente más acentuadas que con otros, pero desde el punto de vista de algunos puntos concretos, yo creo que miremoslo no solo de la componente de tejido y de arquitectura política, sino de la componente de los problemas, de la solución para la gente. ¿Vos decís que hay más acuerdo entonces de los...? No, que se pueden. Se puede. Y que además, ya el hecho de reunirse para discutirlo es un avance en la capacidad de resolverlos. Porque hasta ahora no se han resuelto. Sí, a mí
ahora pensaba, decía, no estamos discutiendo mucho sobre cómo hay que discutir lo que hay que discutir en vez de discutir lo que hay que discutir. O sea, hablamos de, bueno, nos tenemos que juntar a dialogar y pareciera que, bueno, pero empecemos a hablar de los temas que se plantean. A mí me parece que estamos como dándole vuelta y me preocupa que se genere una imagen, una idea en la población de que el país no toma determinadas decisiones por pereza u otro elemento vinculado a la interacción entre partidos, y que en realidad existen acuerdos y el sistema político no tiene la voluntad de efectivamente llevarlos a cabo. Y yo creo que no. En realidad, de los temas que plantea Manini, se me ocurren 2 o 3 que el Frente Amplio tiene enormes diferencias, probablemente insalvables, porque la concepción con la que se mira la realidad es distinta. Ya hablamos en alguna mesa sobre el encare, por ejemplo, vinculado al uso de drogas, al consumo de drogas, o incluso a la seguridad. Que yo no digo con esto que esté mal discutir, al contrario, creo que parte de esto de reivindicar un diálogo democrático que no llegue a determinados extremos de violencia, etcétera, es para reivindicar la existencia de diferencias y de conflicto. Y para identificar que las sociedades también avanzan en torno a los conflictos y que el punto en una democracia no es estar todos de acuerdo, sino cómo procesamos los conflictos. Creo que en este caso hay diferencias, y me parece que me dan ganas de discutir de una vez por todas de los temas y dejar de discutir sobre cómo discutir. Por otro lado, eso como del planteo que hace Manini. Después siempre es interesante pensarlo en términos de por qué hace estos movimientos, Manini y Cabildo Abierto. Qué interpreta que necesita él y Cabildo Abierto para su imagen pública, etcétera, para instalarse en algún punto del escenario político. Parece que ahí hay preguntas interesantes que se vinculan, o yo lo vinculo con declaraciones. Cuando se dio esta reunión en el Parlamento, después se le preguntó a Manini en varias entrevistas sobre el tono de la discusión. Manini dijo: nosotros nos venimos moderando desde el 2020, una cosa así, más o menos. Y creo que hay un intento por sacarle algunas cosas que pueden chocar más a una parte de la opinión pública de Manini y de Cabildo Abierto, y construir esta idea, esta imagen de diálogo, de capacidad de conversar, etc. A ver qué dice Cecilia al respecto de eso, qué dice Martín. Sí, yo creo que Martín toca un punto que es bien interesante, y es que en realidad, y yo lo analicé bastante antes de hacer movimientos personales políticos, que tiene que ver con las etiquetas con las que nace y empieza a caminar políticamente Cabildo y su verdadero accionar, ¿no? Entonces, las etiquetas fueron un montón de diferentes tipos, muchas muy negativas, pero en realidad Cabildo ha mostrado que ha sido un partido moderado en su accionar, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, se intentó por una parte o por otra transformar temas en asuntos políticos, no sé si se acuerdan con el tema aquel de la evasión de lo de Andrade, Cabildo Abierto fue el que desinfló el tema. Con el tema de la legisladora del PSU con el Partido Independiente, también se quiso hacer asunto político, Cabildo desinfla el tema y plantea hablar de lo más importante. Ahora con este tema de Carrera, de alguna manera también, Cabildo Abierto toma una postura distinta y de vuelta dice, bueno, pongamos el foco donde el foco tiene que ir. Y con esta tesitura del diálogo sigue en la misma línea de moderación. De hecho, se lo ha planteado al propio oficialismo del cual es parte, muchas veces diciendo, es que se necesita más diálogo. Cuando la oposición decía, tenemos que tener diálogo real, y Cabildo también planteando, sí, se necesita más diálogo. Y por ejemplo, los grandes temas como el de la seguridad social, desde un principio Cabildo está planteando que se necesita una plataforma mucho más amplia de acuerdos políticos, porque se tratan de temas de Estado. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viendo, y me baso en lo que planteaba Martín, es una continuidad de acciones que no tienen que ver con las etiquetas que se plantearon en un principio, y creo que la gente empieza a visualizarlo de esa manera. El Frente Amplio es una fuerza política muy importante con la cual hay que mantener un diálogo, y seguro que no va a haber acuerdo en muchos temas porque tienen bases ideológicas diferentes, pero en los temas en común sí puede haber. Y aparte no es lo mismo hablar de, por ejemplo, cómo enfrentar el tema de las adicciones a por ejemplo, lo que se está planteando, que es el combate al narcotráfico, que es ya otra arista, que es un tema de seguridad, que como bien decía Esteban hace un rato, ha sido
Ya cuando una política va fracasando de partido en partido o llevando gobierno, ya es un fracaso de política de Estado. Entonces hay que analizar eso con claridad y con óptica de Estado también, y para eso se necesita diálogo. Es imposible construir sin diálogo. Bueno, yo creo que en estos momentos Daniel en Uruguay fue listando hay exceso de diálogo, ¿no? Y digo así, Javier García se reúne con Orsi, sí, para hablar de realmente enfrentar en conjunto, en bloque, todos los partidos políticos el narcotráfico. Pereira convoca, y por suerte es acompañado, a los diferentes partidos políticos en el Parlamento para hablar de mejorar la calidad del diálogo. Bueno, Manini le toca la puerta al Frente Amplio, pero también se reunió con Mieres. Todos en una semana más o menos se conocieron. Todo el mundo quiere dialogar, ¿no? Y vamos un poquito más atrás, la calle Pou fue y le llevó a Tabaré, le golpeó la puerta a Tabaré Vázquez y le dejó, no me acuerdo qué documento, creo que la ley de urgente consideración. La calle Pou le golpeó la puerta al Frente Amplio y le dejó la reforma de la seguridad social. Eso es más un delivery que un diálogo, ¿no? Permitime el matiz. Abdala fue... Tenía que ver con los votos. Abdala fue y le dejó al presidente un par de ideas, de hecho algunas están siendo estudiadas. O sea, en Uruguay, si hay algo que hay, es diálogo. Fíjense, solamente los invito a extrapolar a nuestros queridos hermanos argentinos. Imagínense a Bullrich sentándose con Cristina Fernández de Kirchner, no sé, es una guerra civil. A Lula sentándose con Bolsonaro. Es imposible. No. Pero por eso te digo, entonces, o sea, no deberíamos sorprendernos los uruguayos de diálogo. Y específicamente sobre el tema puntual de Cabildo, que Cabildo para mí es Manini Ríos, ¿no? Es el liderazgo de Manini Ríos, que si nosotros vemos la historia de los Manini Ríos en Uruguay, nos llevan hasta Valle de Ordóñez, nos llevan a una lógica que fue por un matiz parecido al de Valle de Ordóñez, pero al lado, y después se pelearon, y después fueron generando otro coloradismo diferente, que después tiene su expresión militar a través del general Manini, que termina siendo candidato y inventando un partido de la nada, que hoy es una realidad que tiene el 10% del país. Entonces, creo que lo que hace Manini es perfecto. ¿Por qué? Porque se muestra dialoguista, se muestra que puede hablar con todo el mundo, el Frente Amplio recibe, o sea, y esto es una victoria del sistema político uruguayo. Así como el sistema político uruguayo en su momento, y esto lo dijo el propio Pepe Mujica, que sé que nos escucha, un abrazo Pepe, fue integrado al sistema electoral, a la República, y aceptaron las reglas, tan así que terminó presidente de la República. O sea, y el propio Mujica lo dice, los tupamanos nos subestimamos el espíritu republicano de los uruguayos, y decidieron unir por los votos, conquistaron por los votos, y fueron presidentes de la República con votos, y hoy el MPP es una de las fuerzas más importantes del Uruguay. Entonces, que Manini... Fuerza única lo es. Por eso. En la última encuesta tengo los resultados. Entonces, que Manini, que yo no tengo duda que es un demócrata, amparado en un partido que tiene elementos que por ahí han hecho mucho ruido, que no me acercan nada a su visión de la democracia y ese otro tipo de cosas, esté aceptando la regla de juego y apostando al diálogo, me parece fantástico. Un triunfo del sistema político uruguayo que lo estamos viendo en esta semana dialoguista que tenemos. Bueno, ¿puedo cortar con tanta dulzura? ¿Y qué expectativa tienen entonces de estos acuerdos? De que estos acuerdos lleguen a algo, más allá del diálogo que todos saludamos. Yo quiero cortar con tanta dulzura apelando a la historia, porque si no, parece que siempre los uruguayos, cuando decimos nos comparamos con los argentinos, con los paraguayos, con los brasileros, siempre fuimos así. No es cierto. Yo estoy leyendo ahora, por producto de que me agarro un tema y lo sigo, el debate filosófico, escuchen bien, el debate filosófico de finales del siglo XIX, que incluía colorados contra colorados, blancos contra blancos, y era de un rigor y además de una dureza en torno además al rectorado de la universidad de Acevedo Díaz, ¿tá? Pero donde, por ejemplo, Valle choca directamente como espiritualista con Varela, que había muerto hacía poco, que era positivista notoriamente, además de que yo he leído suficientes textos como para decir que Valle no era positivista, ¿no? Es decir, pero yo digo que y hay que ver el nivel del debate, pero también la dureza del debate. Las convicciones ahí, que aparentemente no tenían nada que ver con lo cotidiano, con lo político, que después además hasta se llegaba a la guerra, porque 4 o 5 años después estaban en las cuchillas, y sin embargo había debate. Entonces, a mí, la República Oriental del Uruguay me parece maravillosa,
Pero no es fruto de que comemos carne Hereford, de que nos cayó un rayo. Es una construcción cultural. Es una construcción cultural. A ver, todos creen que la separación entre el Estado y la Iglesia fue de Valle, y no es cierto, es de Santos, con la ley de los conventos. ¿Está? Y Santos, todos sabemos que Maximiliano Santos, las cosas que le decía... Los cementerios, ¿no? Sí, no, de los conventos, se llama la ley de los conventos, es decir, lo separa. Cosa que en América, todavía en la Argentina se sigue jurando sobre los, sobre los evangelios, ¿no? Y en el Uruguay estamos hablando de 1870-80. Entonces, y además, viene de antes. Si uno piensa que en el Uruguay, Artigas, en medio de los ranchitos más miserables, de donde se hacían los congresos, de una marcha del pueblo oriental, el éxodo, en las peores condiciones de una marcha, pero su pensamiento tiene una influencia determinante de la Revolución Americana, pero de Franklin, y de la Revolución Francesa, de la Enciclopedia, se da cuenta que la construcción no es el caso de otros libertadores. Nunca a Artigas se le hubiera ocurrido pedir que viniera un rey. Y hay países de América Latina y renombrados libertadores que incluyeron entre sus opciones que los países independientes fueran un reino. Entonces, el Uruguay, este pequeño país, producto de la presión de las masas continentales que tenemos al lado, la Argentina y Brasil, se moldeó de una manera que después se fue pudriendo, hay que decirlo. Nos agarramos a tiros. Yo soy de la escuela de los tiros, pero todos hemos cambiado mucho. El dolor de los 10 años tuvo una sola virtud, una sola, además de los accesos a Montevideo y del Fondo de Recursos, Fondo Nacional de Recursos. Después no tuvo nada más, lo demás fue toda una tragedia. Pero lo que sí hizo es que todos aprendiéramos. Hoy en el Uruguay no hay una fuerza política importante o no importante que sea golpista, que sea antidemocrática. Tendremos matices, pero no la hay. Y miren para los costados, miren para la Argentina, para Chile, para Brasil, para Paraguay. Por eso hay que cuidar. Bueno, vuelvo sobre un punto que mencionaba y que salió de las declaraciones, ¿no? Lo que dijo Fernando Pereira a la salida. En estos primeros 2 años de gobierno hemos visto muchas políticas refundacionales. Y él planteó, bueno, acá capaz que tenemos la llave para que Cabildo convenza a el gobierno de que se pueda dialogar. Volviendo a ese punto, a ver. Sí, es que yo creo... Cecilia también quiere decir... Dale, Cecilia. No, es que sí, yo quería volver a ese punto y también el tema de lo que vos preguntabas, ¿no, Romina? O sea, ¿qué se espera de esto? Yo creo que en realidad se está intentando por parte de Manini hablar de los temas importantes y no entrar en los temas pequeños o entrar en el barro. Y creo que si se logra ir por ese camino y se logra tener en una mesa temas importantes como el tema de la demografía, el tema del combate contra el narcotráfico, el tema de la seguridad social, no, el proyecto de ley, como bien se decía, el tema de la pobreza, que es un tema muy complejo. Yo le agregaría el tema de las regiones, que en eso comparto con Martín el criterio de regiones de este país, y por ejemplo el tema de cómo transformar en positivo este embate que tenemos de los que vivimos en las fronteras. Esos sí son temas importantes que pueden ir en una agenda y que más allá de que cada uno mantenga su ideología, hay cosas en común que se pueden convenir para el Uruguay del futuro. Y creo que en eso es donde yo por lo menos tengo puestas las esperanzas de que todos los partidos en algunos temas, en algunas partes de esos temas importantes, bajen un poco las cortinas y puedan encontrarse consensos donde trabajar. Yo creo que ahí Hay oyentes que preguntan, ¿los temas importantes no se hablan en definitiva en el Parlamento, por ejemplo? ¿Por qué estos ámbitos así como más paralelos que descompriman? Yo iba a plantear, el Parlamento está medio quieto, ¿no? Más allá de los presupuestos, rendiciones de cuentas y la luz, está medio
Perdón, Chau, Daniel, chau. dale que vos. No, que tiene que ver con lo que está diciendo Martín, lo que decía Cecilia. O sea, tal vez lo que está faltando, voluntad de diálogo, creo que hemos demostrado, la evidencia empírica está demostrando que diálogo, ganas de dialogar hay y sobra, ¿no? Entonces, capaz que lo que están faltando son articuladores en la sombra, esos que no aparecen en los diarios, que empiecen a trabajar entre los partidos, interpartidos, para llegar a acuerdos que se tejen en silencio y que en un momento, cuando está acordado todo, se pone arriba de la mesa. Capaz que está faltando eso, en vez de buscar tanto diálogo, buscar articuladores, ¿no? A mí una cosa que quería agregar de esto del diálogo sobre el diálogo, Fernando Pereira, cuando se convocó la reunión esta con los partidos en el Parlamento, decía, esto se trata de, hacía una analogía con el fútbol, y entonces de marcar los límites de la cancha, una cosa así, ¿no? Uno sabe hasta dónde se puede levantar la pata. Discutir el reglamento. En el fútbol. Que yo creo que está bien, pero ¿qué implica eso? Que uno define qué cosas están bien y corresponden y qué cosas son antirreglamentarias y no corresponden. Y esto lo sumo con que cuando sale Pablo Iturralde dice, como ejemplos de lo que a él le parece que no corresponde, menciona un conjunto de cosas que para mí corresponden todas en el juego democrático. Para mí protestar es parte de lo que corresponde. Entonces digo, cuando dialogamos sobre cómo dialogar, etcétera, yo creo que el cacerolazo como ejemplo de lo que no corresponde, yo no lo comparto. Creo que protestar corresponde. Creo que el diálogo no puede ser solo entre los partidos políticos. Creo que hay una tónica de este gobierno y es no incluir otros actores sociales que tienen que participar del diálogo. La Central de Trabajadores, también los empresarios, gremios estudiantiles, en un conjunto de reformas han asumido que el único diálogo es con los partidos y en la sociedad hay mucho más cosas. Entonces me parece que si hay un exceso de diálogo y mucha dulzura, pareciera ser solo entre los partidos y deslegitimando a otros actores que tienen cosas para decir en nuestra sociedad. Agreguemos, Martín, que, claro, la convocatoria de Cabildo que hace ahora formalmente es en esta primera etapa a los partidos políticos. Después, en una segunda etapa, sí con esa idea, Claro, ¿no? que yo cuando hablaba de esto del clima no era Con específicamente esa idea, perdón, de agregar organizaciones sociales, el ámbito académico y demás. Yo me refería más al clima de Esteban y Daniel andan en cualquiera. Están discutiendo ahora. Pará, porque seguimos al aire y discutiendo. No, me refería más al clima que al tono del planteo de Cabildo específicamente. Hay la senadora tuitera que dice, dejen gobernar. Bueno, no, en un país gobierna el gobierno, se opone la oposición y los sindicatos protestan y está bien, eso es saludable democráticamente, los gremios estudiantiles también, etc.